Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno le avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ayer nos invitaba a ponernos en camino, como lo hicieron Jonás y la reina de Saba. Un camino que implica desinstalación, que implica una revisión de la vida, una conversión, una trayectoria que permite que las cosas difíciles, incluso los impedimentos, obstáculos, todas las eventualidades de la vida se conviertan no en cosas para rechazar, sino para integrar y superar, porque el camino es siempre un camino pascual. Y es así como se llega al encuentro con el Señor. El episodio de hoy va en esta misma dirección y nos enseña cómo se hace este camino. Se trata del día en que María y los otros parientes de Jesús vienen a buscarlo a la casa donde está educando a sus discípulos. Este mismo episodio lo encontramos también en los evangelios de Marcos y de Lucas. En estos evangelios el mensaje se coloca justo en el momento de la máxima incomprensión con respecto a Jesús. Y según estos evangelistas, Marcos y Lucas, se llega al punto de la incomprensión de Jesús, que hasta sus mismos familiares no son capaces de entenderlo. Según Marcos 3:21, se dice que ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí, literalmente loco. Mateo nos cuenta hoy este mismo episodio, pero desde otra perspectiva. Vamos a verla. Dice el evangelista Mateo que Jesús estaba hablándole a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Y aparece un mediador, una persona que hace el favor de avisar: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Atención con el verbo, hablar contigo. Pero él le contestó no directamente a María y a los que lo buscaban, a los parientes, sino al mediador. Él le dijo: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús señaló como su madre y sus hermanos, extendiendo la mano a aquellos que estaban allí en condición de discípulos. Aquí está el punto. Jesús se refiere a sus familiares de una manera sorprendente, realmente sorprendente, incluso difícil. Pero no se trata de una visión negativa de las relaciones familiares, sino de un llamado de atención para que estas relaciones no nos aten a un pasado que no nos permite echar para adelante y unirnos a una nueva fraternidad en la que la palabra de Dios y su puesta en práctica crean un nuevo ámbito de relaciones fraternas. Este es el punto.
podría parecer, frente a esta pregunta, ¿y quién es mi mamá? Yo le digo eso a mi mamá y me deshereda. ¿Y quién es mi mamá? Podría parecer que la actitud de Jesús frente a mamá María y a sus parientes fuera negativa, como si fuera una especie de rechazo hacia ellos para apegarse a un nuevo grupo donde ellos no cabrían. Pero si analizamos con cuidado las palabras del Evangelio, las que siguen enseguida, después de la pregunta, podremos notar claramente que Jesús no está intentando crear un grupo exclusivo. Todo lo contrario. El grupo de los discípulos no es un grupo cerrado. El único y fundamental criterio para ser parte de esta nueva familia, de esta nueva fraternidad creada por Jesús, ¿cuál es? Hacer la voluntad del Padre. La voluntad de aquel Padre que Jesús vino a darnos a conocer. Por lo tanto, se trata de un criterio que cualquiera de nosotros puede adoptar libremente, sin estar sujeto a nada, ni siquiera a los lazos familiares. Si observamos bien, la manera como los parientes de Jesús tratan de relacionarse con Él, tienen una actitud, los lleva a adoptar una actitud que no coincide con la que Jesús requiere de sus discípulos. Jesús le pide a todo el que quiera unirse a Él, ¿qué cosa? Que le siga y que escuche su mensaje. Pero ¿cuál es la pretensión de los familiares? Ellos creen conocer a Jesús y por lo tanto no quieren escuchar a Jesús. Ellos quieren hablarle a Jesús. Es decir, decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Y lo hacen porque consideran que tienen el privilegio por el hecho de ser familiares desde el punto de vista biológico de Él. Es más, los parientes de Jesús ni siquiera entran. Ellos esperan que sea Jesús el que salga a buscarlos. No comparten el espacio en el que Jesús se encuentra. El evangelista lo subraya muy bien en los versículos 46 y 47. Están afuera y ni siquiera se colocan en actitud de escucha. Dice, quieren hablar con Él, quieren hablarle a Él. Y Jesús no quiere gente que le hable, sino gente que le escuche. Si miramos entonces nuestro pasaje desde esta óptica, entendemos que detrás de la solicitud de que Jesús salga de aquella casa o de aquella sala donde está con sus discípulos para venir a escuchar lo que le tienen que decir sus parientes, hay una pretensión con respecto a Él. Se sienten en la posición de poderle pedir cosas a Jesús por el hecho de tener un vínculo de sangre con Él, como ocurría en el mundo antiguo. Y no sé si todavía, pero en el mundo antiguo, para pedir un favor a alguien determinado, buscaban un familiar porque le podía hablar al oído y se suponía que le iba a hacer caso. Pero esta idea no va de la mano de aquel que quiere un real encuentro con Jesús. Ellos que piensan, estos parientes que piensan estar más cerca de Jesús, por el hecho de ser sus parientes de sangre, en realidad se alejan. ¿Por qué? Porque no lo escuchan. Y si no lo escuchan, pues no siguen desde dentro su mensaje. No se dejan orientar por Jesús. Se creen los managers de Jesús. Y eso es otra cosa. La respuesta que Jesús le da a aquel interlocutor, aquel que hace de mediador entre la familia que está fuera y Jesús que está dentro, y que trata de poner a los miembros de la familia en contacto con el Maestro,
La respuesta es muy clara y abre una posibilidad para todos. Jesús deja muy claro que la relación con Él no depende de la vinculación de sangre, sino de la fidelidad a su mensaje, de la escucha de su palabra como criterio prioritario de la vida. Y esta persona, quien lo hace, quien quiera que sea, se convierte para Él en hermano, hermana y madre. Es decir, tiene con Él una vinculación mucho más estrecha, mucho más fuerte que la que se puede tener por razones de sangre. Y entonces queda claro en el Evangelio de hoy que a diferencia de los que se quedan afuera, los parientes, discípulo del Señor, es todo aquel que consigue encontrarse con Jesús, tenerlo realmente cerca porque escucha su palabra y lo sigue. Jesús, no lo olviden, Jesús no busca gente que le hable, como dice ahí el Evangelio, te quieren hablar. Jesús no busca gente que le hable, Jesús busca gente que le escuche, y eso es un discípulo. Y la diferencia que se crea aquí entonces entre las relaciones de sangre y las relaciones por vinculación discipular, por la escucha y la práctica de la palabra que transmite la voluntad de Dios y que ciertamente marca una diferencia, no consiste en la creación de un gueto. Jesús tampoco está creando un gueto con sus discípulos. Él no cierra el círculo de los seguidores, sino que lo extiende a todos aquellos que tienen el deseo de hacer la voluntad del Padre Dios. Un esfuerzo que se lleva a cabo solo después de haber aceptado la llamada para el seguimiento y de entender que el discipulado se basa en la escucha y la práctica de la palabra. No es casualidad que en este pasaje del Evangelio, Jesús, cuando extiende el dedo para decir, estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre, Jesús no indica solamente a los 12 apóstoles, indica a todo discípulo, a cualquier persona que quiera tomarse el trabajo de sentarse a escuchar, de ponerse a la escuela de Jesús. Y es una manera de subrayar la apertura de su mensaje a toda persona que quiera convertirlo en su principio de vida. Por eso Jesús extiende su mano hacia los discípulos, todo el que se toma el trabajo de sentarse a aprender. Y viene una pregunta que seguramente ustedes se estarán haciendo. ¿Y cómo queda parada aquí la Virgen María? Jesús ha dicho que aquellos que se hacen sus discípulos se convierten también en madre de Él. Una expresión fuerte, pero también hermosa. Cualquiera que lo reciba, cualquiera que lo anuncie, lo dará a luz en la vida de la gente. Y esto no descalifica para nada a la Santísima Virgen María. Todo lo contrario. ¿Quién más que María vivió las dos condiciones fundamentales del discipulado? Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Hay una enseñanza del Papa San Juan Pablo II sobre María que a mí me gusta. Me refiero, tiene muchas, pero cuando él explica este pasaje, él escribe acertadamente que la Virgen fue la primera de los discípulos de Jesús, la primera en el tiempo, porque cuando lo encontró en el templo de Jerusalén,
ella recibió las lecciones de su hijo ya adolescente y las guardó en el corazón. Ella fue la primera, por lo tanto. Incluso citando el Papa a Juan 6:45, nadie fue enseñado por Dios de una manera tan grande como fue educada María. Pues sí, la madre biológica de Jesús, María de Nazaret, la madre según la carne, siempre estuvo a la escucha de su Hijo, siempre estuvo a la escucha de la palabra de Dios. Y todo empezó desde el día de la Anunciación, cuando escuchando el anuncio del ángel, ella se declaró la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero la cosa no paró ahí. En las bodas de Caná, cuando los discípulos creyeron por primera vez en su maestro, ella estaba ahí. Ella tuvo que ver con el primer signo de Jesús, según el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Ella es parte de este camino de fe. También lo hizo en la cruz, acogiendo la voluntad del Hijo y dejándose ahora recibir por el discípulo amado como madre y recibiendo al discípulo amado como su verdadero hijo. Y ahí cumplió la voluntad de su Hijo Jesús, que se lo pidió, que se lo solicitó, siempre obediente a la palabra. Y no hay momento en la vida de María en el que se le vea poniéndole condiciones o trabas a la voluntad de su Hijo Jesús, que camina hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre. Todo lo contrario, ella acompaña y colabora. Y por eso podemos decir que en María se dio de forma permanente el fiat, el hágase en mí según tu palabra. Es en este sentido que podemos decir entonces que María hizo la voluntad del Padre. Ella deseó lo que el Padre Dios deseaba, y ella hizo lo que este Padre le pidió que hiciera, ocupándose de su Hijo Jesús. Entonces, en este evangelio, con esto que acabo de argumentar, no sé si los convenzo, espero que sí, María ciertamente no queda fuera. Al escuchar las últimas palabras de Jesús en el evangelio, que su madre, sus hermanos y sus hermanas son los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo, María va de primerita en la fila. Y entonces María de Nazaret, la Santísima Virgen María, es nuestro modelo. Cada uno de nosotros, como María, está llamado a hacer este camino, un camino que requiere la valentía de dar pasos, desde un salir hasta un entrar, desde el salir de la primera familia, la familia biológica, hasta el entrar en la nueva familia de los discípulos de Jesús, que vivimos hoy en pequeñas comunidades, que vivimos en nuestra Santa Madre, la Iglesia, y que viviremos para siempre en esta gran comunión de amor y de vida que es el cielo. En un evangelio como el que leemos hoy, queda claro que María no está exonerada. María se puso en camino con todos los peregrinos, con todos los seguidores de Jesús. Entre todos, ella es parte de todos aquellos que, poniéndose en camino, hacen parte del nuevo pueblo de Dios. Y nos queda claro hoy, conclusión de esto, que nos quede claro, de una vez para siempre, la vinculación con Jesús no es de naturaleza asociativa, como una especie de indefinida solidaridad. Se trata de una verdadera familiaridad. Esta es la enseñanza del Evangelio de hoy. ¿Cómo se une uno a Jesús? Como un familiar. Se trata, no es que yo estoy con el Señor y camino con el Señor, no. Hazte familia de Jesús. Se trata de una verdadera familiaridad. Y una familiaridad que es más estrecha y profunda que la que se genera
por la carne y la sangre, ya que viene de una decisión de fe en la que se pone en juego la libertad de cada uno de nosotros. Y repito, María nos da el ejemplo. Es obvio que a la hora de la decisión de fe, que implica un ponerse entre los discípulos de Jesús, implicó para María el ponerse ante Él, no como pretendieron inicialmente los parientes, para controlarlo, para hacerlo encajar en las características y las expectativas del clan en el cual había nacido. María aceptó seguir a Jesús. Ella, la madre, dio el paso más importante al convertirse en discípula, permitiéndole a Jesús que fuera el que dirigiera su vida y no al revés. Normalmente los papás tratan de controlar a los hijos y de señalarle los caminos. Jesús fue el que dirigió la vida de María. Los invito a releer con calma este Evangelio. Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Recordemos que se trata de un ejercicio de lección divina. Aquí proclamamos el texto. Te damos algunas pistas, pero lo más importante ahora es que tú mismo, como pide hoy el Evangelio, te pongas a la escucha del Señor. Hay gente que piensa que hay que madrugar a orar para decirle cosas a Dios. Hay que madrugar para que el Señor nos hable a nosotros. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.